Víctor Ronquillo, ¿cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Pues aquí contento de saludarlos a ustedes y también al público que nos escucha. Muy bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Saludo a Víctor y también a la audiencia. Bien, gracias. Entra Guadalupe Correa Cabrera, directito cuando era el momento exacto. Guadalupe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Ricardo. Espero que estén muy bien. Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a estar hoy. La vez pasada estuvimos con Guadalupe en primera instancia de estas tandas de preguntas y comentarios. Luego estuvo Ingrid Urgelles, porque Víctor no pudo estar la vez pasada, y Ricardo Ravelo. Entonces, hoy vamos con Víctor Ronquillo en primer lugar. Déjeme ver, sí. Víctor Ronquillo, luego Ricardo Ravelo y luego Guadalupe. Así vamos. Víctor Ronquillo, no hay que darle vueltas al asunto. El asunto en varias aristas y cosas, son dos los temas, creo yo, lo relacionado con la reforma judicial, la sesión del pasado martes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la elección, el nuevo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca. Vamos por partes, porque si no nos vamos a enredar con todo esto. ¿Qué les parece si empezamos con lo nacional? Víctor, ¿qué opinas de lo sucedido? ¿Queda ya intocada la reforma judicial tal como estaba originalmente? Una postura sorpresiva del ministro Pérez Dayán, lo acusan de traidor, pero el punto concreto es que se mantiene esa reforma tal cual. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué cosas buenas, qué cosas preocupantes encuentras en este proceso, Víctor? Bueno, lo primero es que al final privó la razón. Y me parece que la razón jurídica, además de ello, ¿no? La razón histórica. Y creo que eso es muy alentador. Creo que lo hemos aquí dicho muchas veces, es necesario una reforma al Poder Judicial. Y me parece que esa reforma al Poder Judicial es parte de este proceso de reforma al sistema político mexicano, ¿no? O sea, sin duda hay nuevos elementos en el ejercicio del presidencialismo o de la presidencia del país. Hay una nueva configuración y un nuevo juego político en las cámaras. Y creo que eso resulta alentador. Obviamente que falta mucho por hacer, pero a mí me parece que una de las cualidades que ha tenido este proceso de transformación que se inició en el 2018 es apostar a lo que parece imposible. Y eso que parece imposible, pues es abatir los altos índices de impunidad que se dan en nuestro país, con una reforma que tiene que pasar por las fiscalías de los estados, por la Fiscalía General de la República, una reforma que transforme de manera sustantiva a la justicia en este país. Y como parte de esa reforma y ese abatir a la impunidad, es necesario, como ya lo hemos mencionado, cada uno de nosotros de diferentes formas y quizá con diferentes maneras de llamarlo, es necesario una labor de inteligencia fundamental para desmontar las complicidades que existen entre el poder político, el poder criminal y los poderes empresariales que se benefician de ello en distintas regiones de nuestro país. Resulta muy alentador esta reforma, Julio, que ya no es reforma, ya es un hecho constitucional. Así es, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué te pareció la sesión? ¿Qué te pareció el cambio de postura o la congruencia, según como tú lo veas, de Pérez Dayán, que fue la que detonó pues todo el cambio que se dio con ese episodio tan peculiar de explorar, pues lo planteó la ministra Piña, si se podía optar por 6 votos en lugar de los 8 originalmente planteados? Ricardo. Mira, yo creo que aquí hubo mucha presión también hacia la Corte, hacia algunos ministros de la Corte, y es una presión pues de carácter político, presiones para pues exhibir seguramente lados oscuros de Pérez Dayán, y no se quiso exponer. Me parece que lograron doblarlo, porque en realidad pues no,
la discusión de la Suprema Corte no iba en el sentido de declarar toda la reforma inconstitucional, sino una parte de ella con base en el proyecto del ministro Alcántara Carranca. Pero al final, bueno, no juntaron los votos, los 8 votos, de tal manera que, bueno, quedó tal cual, no tuvieron la suficiente votación como para tumbar algunas planteamientos de la misma, de tal manera que, bueno, pues, como bien dice Víctor, ya se quedó tal cual, ya como ley suprema, como ley constitucional. Sin embargo, bueno, ya se va a llevar a cabo el proyecto como estaba planteado, con sus bemoles, porque pues no es perfecta esta reforma. Por lo menos esto fue parte de lo que se analizó en la Corte. Lo que yo planteo en este caso, o plantearía en este caso, es que pues la reforma tampoco es magia. Es decir, la reforma no va a acabar de tajo con la corrupción del Poder Judicial. Tampoco es algo que tenemos que aplaudir como que a partir de la elección de jueces, magistrados y ministros, pues vamos a tener un Poder Judicial impoluto, verdaderamente aplicado a garantizar una justicia pronta y expedita, sin corrupción, sin torceduras de la misma ley o de las leyes. No, este es un proceso muy largo, donde primero que nada, pues se tendrán que sortear muchísimos riesgos. Aquí hemos hablado de la mano criminal, que obviamente va a operar. La clase empresarial ligada a intereses oscuros también va a operar. Y la clase política ni se diga, que está relacionada toda directamente con el crimen organizado. Es decir, lo que yo he sostenido y sigo sosteniendo es que llámese Morena, llámese PAN, llámese PRI, no hay una línea divisoria entre clase criminal y clase política. Los señores que están en el Senado de la República, vestidos de traje, tienen amplias relaciones con el poder criminal, y obviamente todo esto, mientras no se desmantele, pues no vamos a tener poderes verdaderamente transparentes. Ni el legislativo lo es, porque el narco legisla, ni el judicial tampoco, porque imparte justicia para favorecer intereses oscuros. Entiendo que la reforma va encaminada a desmantelar esto, pero tampoco va a ser de hoy para mañana. Es decir, por lo menos yo le calculo que para que tengamos un poder judicial transparente van a pasar 20 años, por decir lo menos. Justicia pronta y expedita, pues bueno, eso va a depender también de cómo se empuje esta reforma y cómo se le dé seguimiento, cómo se puede enjuiciar a jueces y magistrados y a ministros vinculados a actividades criminales, para poder garantizar esa transparencia, de tal manera que, bueno, pues si la sociedad piensa que esto a partir de la reforma y de la votación del próximo año va a ocurrir, pues yo creo que está equivocado. Hay que tener una paciencia por lo menos de 2 décadas para poder ver algunos resultados de esta reforma. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este proceso de aprobación de la reforma judicial y su significado y trascendencia, Guadalupe? Bueno, la reforma judicial tiene una gran trascendencia y creo que todos en esta mesa hemos estado de acuerdo en que era necesario tenerla, ¿no? El Poder Judicial ha participado de una forma pues bastante pues negativa para la vida del país, ¿no? Había retrasado muchos procesos, pues los jueces corruptos que han protegido a intereses oscuros, políticos corruptos, han liberado a una serie de personajes, ¿no? Como el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca es algo que me viene a la mente, por ejemplo, y esto nos hace pues tener una cierta ilusión de que las cosas van a cambiar, ¿no? Con todo lo que también con nuevos cotos de poder, nueva centralización del poder, nuevos personajes que van a elegir a quienes los mexicanos van a elegir, porque al final no es que tanto los mexicanos vayan a elegir a sus jueces, o sea, en realidad van a ser cotos de poder que entre uno y otro líder de las cámaras, líderes políticos, obviamente, más bien
relacionados con el partido Morena, porque pues es el partido que tiene la mayoría y pues realmente los actores poderosos están más bien relacionados con el partido Guinda, pues bueno, ellos van a tener esta decisión. ¿Y quiénes van a ser elegidos? Pues los que estén más cercanos, ¿no? Los que hayan tenido más voz. Sabemos ya de algunos actores, ¿no? Que han levantado la mano, que probablemente ya Mina Esquivel, no lo sé, ¿no? Vaya a volver a contender, bueno, más bien, vaya a contender por primera vez, con todo lo que se le descubrió, con todo el escándalo en el momento en que, pues, supuestamente plagió sus tesis, ¿no? Tanto la tesis de posgrado como la tesis de licenciatura. Y esto fue algo tremendo y sigue teniendo un impacto muy importante. Entonces, como bien decía Ricardo, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con él, qué bueno que se limpie el Poder Judicial. El proceso no es el que uno tal vez hubiera querido, ¿no? Por lo radical y por lo que una reforma tan radical, con un proceso tan radical implica en un país en el cual se está centralizando el poder. Pero en realidad, como bien dice Ricardo, tenemos que ver qué es lo que va a suceder, cómo se van a enjuiciar a estos jueces que terminen siendo corruptos, en qué va a quedar, ¿no? Pues realmente lo que sí sabemos es que la elección de los jueces se va a hacer desde el poder y bueno, finalmente las mayorías van a avalar o no esa elección por ciertos personajes, se van a dar ciertos espacios de poder y bueno, lo que tiene que ver con realmente la procuración de justicia, pues tiene muchas partes, ¿no? Tenemos también la cuestión de las fiscalías, pero bueno, el Poder Judicial va a hacer su parte y el proceso es muy largo todavía. Pero creo que bueno, que se acabó, que se limpió y vamos a ver que sigue adelante. Bien, me gustaría hacer algunas preguntas concretitas, esperando respuestas muy rápidas para luego pasar a otro tema. Víctor Ronquillo, ¿crees que se tarde 2 décadas, 20 años que empecemos a ver buenos resultados de esta reforma judicial o crees que pueden ser algunos resultados plausibles en un cortísimo plazo? Cortísimo no, pero en un corto plazo sí. Cuando empiece a operar esa nueva realidad del Poder Judicial. Y eso será a partir de 2025, 2026. Empezaremos a ver nuevas acciones, nuevos perfiles en los juzgados. Habrá una organización que no partirá de lo mafioso, ni tampoco de estas canonjías otorgadas a criminales que hemos visto, ¿no? Yo creo que esto, lo decía yo en un principio, apostar a lo imposible es una tarea de la izquierda y creo que esto a mí me permite abrigar esperanzas. Por otra parte, también abrigo esperanzas en que las comisiones integradas en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en las cámaras de diputados, en el Poder Legislativo, hagan su trabajo con honestidad y estoy convencido que hay muchos, en principio hablo de jóvenes que están en las carreras de derecho, que son investigadores, que son profesores, que aspiran a esa transformación de fondo del Poder Judicial en México y no creo que sea necesario esperar 2 décadas. Creo que veremos resultados, no prontísimo, pero habrá resultados. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, el comportamiento de algunos ministros de la Corte, en particular de la ministra Piña, que no sé si jugueteó, exploró, colocó en riesgo, creo yo, de una crisis social, cuando menos, con esa idea de que 6 votos pudieran ser suficientes para tomar decisiones, y estuvo 6-5, es decir, pudo haberse dado. ¿Crees que ese tipo de decisiones de ministros merecerían también acción judicial en su contra? Claro, porque obviamente estaban en contra de una reforma. Es decir, si algo, por eso hablo de 2 décadas, porque hay mucha resistencia dentro del Poder Judicial entre jueces, magistrados, ni se diga los ministros, de autorreformarse. Ellos estaban en contra de este cambio, sí, en efecto, necesario, porque nunca expresé estar en contra de un cambio, de una reforma,
sobre todo en el Poder Judicial, tan necesaria, pero quizás las formas no eran las adecuadas, ¿no? Pero bueno, finalmente quedó tal cual, pero evidentemente hay resistencias, por eso se van, por eso presentaron sus renuncias adelantadas, porque ellos no quieren entrar a la competencia, digamos, en este caso, a ser elegidos por la gente. Tienen sus cotos de poder, tienen sus intereses, de tal manera que, bueno, los siguen protegiendo y los seguirán protegiendo. Ahora, en el otro, en cuanto a la impartición de justicia, creo que se tienen que romper esas resistencias y la reforma pendiente, eso sí, no sé por qué no le metieron la mano, es a las fiscalías, porque hay también unos niveles de corrupción verdaderamente gravísimos. Claro. Guadalupe Correa Cabrera, dentro del esquema, ya diste algunos puntos de vista con consideraciones de reticencia o de observación del trayecto complicado que tiene la aplicación de todo esto. Pero si te pidiera una cosa concreta, positiva, que creas que sea alcanzable de esta reforma, en estas preguntas rapiditas, ¿qué me dirías, Guadalupe? Pues que nos vamos a deshacer de gente que probablemente es corrupta, ¿no? Que ha avalado pues la salida de gente corrupta que los ha protegido, y qué bueno que se vayan, que no vuelvan, porque además esa gente pues ha estado muy en contra de lo que es el status quo ahora en este momento, ¿no? Qué bueno que lo hagan, que se vayan. A ver, nada más una cosa. Me llama mucho la atención que Víctor esté tan positivo, ¿no? Y que vaya a ver los resultados positivos en 2 meses, no en 2 veces, nada más la reforma empiece, ¿no? En unos 2 años. Él está muy positivo y esperanzado en que esto va a ser positivo. Yo no sería tan positiva porque, bueno, al final somos seres humanos, hay muchos actores, ¿no? Que ahora son guindas, pero que vinieron y estaban vestidos de azul, estaban vestidos de rojo con verde. Entonces, qué bueno de verdad que se salieron los corruptos ya de una vez. Algunos corruptos, pero también van a entrar otros, ¿no? Y eso es lo que hay que tener cuidado. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿para alusiones o pasamos al siguiente tema que también es movidito, que es el de Estados Unidos? Sí, bueno, brevemente, yo no sé cuánto tiempo puede durar, pero lo que es un hecho innegable es que se ha comenzado con una reforma fundamental. Y además también es un hecho innegable, la misma Guadalupe lo menciona, el que sin duda muchos de los actuales personajes que ocupan estos espacios de poder, pues tendrán que irse, ¿no? Entonces, no, yo creo que sí, soy optimista, pero también coincido con Ricardo en términos de que hay espacios de poder, hay mafias incrustadas, hay vínculos con diferentes poderes fácticos a los que sin duda hay que vencer, y me parece que se está enfrentando, y se está enfrentando de una manera inteligente, pacífica y haciendo política. Bien. Víctor, bueno, pues creo que ahí dejamos este tema. Si no hay ninguna otra cosa sobre la reforma judicial, vamos a lo de Estados Unidos, que desde mi punto de vista tiene cuando menos 2 aspectos, y los invito a que los veamos así. Uno es la migración y otro es el crimen organizado. Sobre la migración, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de lo que algunas voces plantean? Pues como lo que ha cantado, lo que ha anunciado Donald Trump en el sentido de deportaciones masivas de migrantes de Estados Unidos hacia el sur y control migratorio más acentuado, y ello implica presiones más fuertes a nuestro país y a su gobierno. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, esto lo manejó a lo largo de su campaña en distintos momentos. En el debate sostenido con Kamala Harris, habló de que los migrantes que llegaban a su país eran enfermos mentales, eran criminales. En fin, ya no nos debe sorprender la capacidad de mentir de Donald Trump, ni tampoco nos debe sorprender la ligereza con que maneja estas realidades. Pero creo que sí nos debe alertar las posibilidades de llevar a cabo lo que pueden ser deportaciones masivas. Porque más allá del alto costo económico en términos de su realización y del alto costo económico de llevarse a cabo
que generaría trastornos importantes en la agricultura, por ejemplo, de la Rodada California, en el servicio de hotelería en Chicago, Nueva York, en la industria de la empacadora de carnes y de pollo en algunas regiones de Atlanta, por ejemplo. Bueno, más allá de ello, no hay duda de que lo que vimos es una terrible realidad de cómo el espectáculo contamina a la política y de cómo la política está contaminada por los imperios económicos que en Estados Unidos se gestan, ¿no? Y puede ser Elon Musk o puede ser Trump. De tal modo, lo que quiero decir que debemos estar preocupados porque quizá estas deportaciones masivas pueden llevarse adelante y pueden ser un eficaz método de convencer al electorado que votó por Trump de que su política migratoria está siguiendo adelante. También debemos estar preocupados porque no hay duda que la forma en que Trump ha presionado al gobierno mexicano para que establezca una clara política de restricción migratoria y fortalezca lo que podemos considerar el avance del muro migratorio hacia el sur, es el asunto de los impuestos, ¿no? Los famosos taxes para las empresas productoras mexicanas, por ejemplo, de la agroindustria, por ejemplo, también de los automóviles, que no son chinos, pero que tienen una parte fundamental en Coahuila, por ejemplo, sí, ¿no? La industria también maquiladora de la frontera. En fin, ahí hay un elemento que tendrá que negociarse en su momento. Oye, Víctor, aquí están diciendo que tú tienes ventaja. Dice José Juárez Benítez, cuidado que Víctor Ronquillo tiene Spider-Man de así es que claro, estás ahí. Esa es la primera, es la portada de la primera cómic que apareció. Y es este personaje Spider-Man que yo aprecio y amo mucho porque es un personaje en su primera versión atormentado entre seres de superhéroe y quedarse en la eterna adolescencia. No estoy yo para contarlo, pero les cuento que alguna vez me dieron un premio de punto de partida, que era un premio de la UNAM, por un monólogo que escribí sobre el Hombre Araña, que es uno de mis héroes, y lo reconozco, ¿no? Spider-Man, muy bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema de lo migratorio? ¿Recurso de campaña, recurso oratorio, aplicable en los términos drásticos que está diciendo? ¿Cómo ves ese camino de la migración y la retórica fanfarronería o aplicación verdadera de mano dura de Donald Trump? Ricardo. Mira, yo creo que sí hay algo de retórica, pero también mucho de realidad con respecto al tema migratorio. Y esto ha sido, bueno, fue durante el periodo anterior de Trump uno de los temas más polémicos con México. Hay que recordar que, bueno, pues México tuvo que hacer uso de la fuerza con la Guardia Nacional para establecer una especie de muro de contención en la frontera sur. Entonces fue muy ríspida esta relación con Trump durante su periodo anterior. Y parece que ahora pues viene por sus fueros, o sea, viene con la espada desenvainada, según se observa, no solamente en el tema migratorio, sino en el criminal. Escuché un audio, vi un video, donde está planteando Trump, bueno, este asunto de la migración, la deportación masiva, desde el primer día de gobierno va a empezar eso. Pero también habla de que si México no detiene la avalancha de violencia y de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pues les va a empezar a imponer aranceles, va a empezar con el 25, luego el 30, luego el 40, y va a ir aumentando a las exportaciones mexicanas, porque dice, les va muy bien, ganan billones de dólares, de tal manera que pues tienen para pagar aranceles, tienen que frenar el crimen organizado. Y aquí en paralelo está el otro asunto de que él fue muy insistente en su primera etapa como presidente de Estados Unidos en que México declarara a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas. México, no sé, en esa parte
cuál será su posición, pero tendrá que llevar a cabo una tarea diplomática muy fina para poder negociar con un gobierno, este nuevo gobierno de Trump, que pues va a exigirle a México muchísimo, no solamente en el tema migratorio, el muro, pues ahora tiene toda la ventaja, tiene las cámaras prácticamente con mayoría, prácticamente puede hacer lo que él considere viable, la autorización de los presupuestos que no tuvo en su momento. Esos contrapesos ya no existen, como ocurre ahora en México también, de tal manera que yo creo que las decisiones que tome Trump van a ser pues muy, muy ríspidas, peligrosas para México. No veo una relación tersa, aunque bueno, dice la presidenta que tuvo hoy una conversación bastante cordial con él para establecer lineamientos de la nueva relación con Estados Unidos. Esperemos que así sea, pero México tendrá que hacer un trabajo verdaderamente fino en el ámbito diplomático y sobre todo plantear el tema de la cooperación, porque si tanto les interesa el tema migratorio, pues ahí está pendiente todavía el proyecto de López Obrador de la inversión en la frontera sur, como para establecer una cortina de contención vía el empleo y detener la migración. Pero en el tema criminal yo creo que pues ahí sí, él dice que va a imponer aranceles si en México no se combaten a los grupos. Claro. Bien, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué piensas del tema migratorio? ¿Qué tanto es el tamaño real de lo que se puede hacer? Porque hay voces que hablan de una crisis enorme que se viene y otras más moderadas. En fin, ¿qué es lo que crees que realmente puede suceder en este tema tan delicado, Guadalupe? Claro, aquí solamente se pueden plantear escenarios, ¿verdad? Y bueno, sabemos que Estados Unidos no es lo que era antes. De hecho, el proyecto América Primero, el trumpismo, gana las elecciones de una forma avasalladora, porque Trump ganó el voto popular y el voto electoral, y bueno, la mayoría en el Congreso, y esto le hace... Realmente le da la posibilidad a un proyecto de país nuevo, ¿no? Que es una crítica a los problemas más importantes de los Estados Unidos, la pobreza, la desigualdad, las personas sin hogar, la drogadicción. Es algo realmente apabullante, ¿no? Y Estados Unidos ya no es ese país de primer mundo, su infraestructura, todo está deteriorado en un mundo que ahora es multipolar. Eso realmente es lo que sucedió hace 2 días. Por eso ganó América Primero, y eso yo no lo vi en 2016. ¿Qué pasa con las élites en los Estados Unidos, las élites políticas de todos los partidos? Pues vamos a poner al enemigo, ¿no? Y en esto de los demócratas y los republicanos, las élites políticas y económicas van muy juntas, ¿no? Uno provoca un problema y el otro de alguna manera dice que lo va a resolver, ¿no? Es como la era de punto fijo, como han querido imponer, ¿no? Este bipartidismo donde las élites se reparten el poder. Un periodo te toca a ti, otro periodo me toca a mí. El tema de la migración y el tema del muro, el tema también de la guerra contra los carteles mexicanos tiene que ver con ese enemigo imaginario que ellos han creado para, de alguna manera, contener este descontento social. El migrante viene a quitarte tu trabajo, ya no tienes ese sueño americano, ya no tienes ese trabajo. América Primero se trata de ver que los migrantes son malos, pero los necesitas. De cualquier manera siguen pasando. Eso pasó durante el primer periodo de Trump. Los migrantes siguieron pasando, pidiendo asilo. Según esto se quedaban en el puente, pero se iban se separaban familias, pero seguían pasando. ¿Por qué? Porque se necesitaban. Y de la misma forma sucede en estos 4 años de Joe Biden, en los años de Barack Obama, en los años de George W. Bush. Todo va, la política, como dije la vez pasada, la política exterior estadounidense es para Estados Unidos, para los intereses de Estados Unidos, es mucho más constante, con diferentes retóricas, con diferentes acentos en diferentes temas, pero en realidad es para la seguridad y para el bienestar y para los intereses de los Estados Unidos. El tema de la guerra contra los carteles es otra cuestión para presionar a México, para hacer lo que ellos quieren y también de alguna manera
para poner la atención en México de lo que es un problema interno, ¿no? Lo que es un problema de desigualdad, de pobreza, de sueños rotos, de desesperanza, de pérdida de hogar. ¿Por qué? Por la inflación en el tema de la burbuja del sector inmobiliario. O sea, realmente la crisis de los Estados Unidos está reflejada en sus adictos, está reflejada en su desempleo, de las personas blancas que no pudieron adaptarse a las nuevas tecnologías, a la tecnocracia, lo que es los gobiernos tecnocráticos, Silicon Valley, que han también Elon Musk, que han logrado que esto se deteriore, ¿no? Entonces va a haber poco lo que se va a hacer. Yo creo que va a ser lo mismo. Va a ser un gran discurso. Estas deportaciones, antes fue el muro, ahora son las deportaciones, la guerra contra los carteles. Pones más presión para que México active ya su militarización, para que active sus militares y realmente se le seguía dando la economía a través de esta guerra contra las drogas que ellos siempre han querido activar, porque ellos dicen, si no son ustedes, vamos a ser nosotros. Pero claro, es difícil que ellos realmente intervengan. ¿Por qué? Porque si no va a venir Rusia, México le va a pedir ayuda a China. Entonces creo que es más bien una cuestión narrativa. Espero no equivocarme, ¿no? Porque si no, pues sí tendríamos un problema muy importante en cuestiones de migración y en cuestiones del tema de la guerra contra los carteles y la intervención militar en territorio mexicano. Bien, Guadalupe, gracias. Nos quedan varios temas bien interesantes. Desde luego, el tema que ahorita les propongo, Víctor Ronquillo, sobre las propuestas de Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado en México, los señalamientos de narcoterrorismo impulsados incluso por actores políticos como el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, y pues ese riesgo, al menos muy hablado, de la posibilidad de que hubiera una intervención física armada con drones, en fin, contra capos o grupos criminales en México. En esa materia, ¿cuál es tu punto de vista, Víctor? ¿Qué crees que puede suceder y cómo defenderse o cómo prepararse México ante una eventual acometida de esta magnitud, Víctor? Bueno, es que hay muchas formas de conspirar en relación a esta realidad. Y uso el término conspirar porque eso resulta muy claro para plantear esta oscura realidad. Esas formas de conspirar las conocimos en otra etapa, en la época de el militarismo en el Cono Sur. Conocimos también otro momento de conspiración cuando se implementó la guerra del narco sobre todo de manera determinante en Colombia y México, con efectos muy tristes, pero que también tuvo secuelas y violencia en Centroamérica. Creo que encontramos elementos de esa posible conspiración hoy en día, ¿no? Algo que ha ocurrido desde hace años. López Obrador recordaba en algún momento cuando Trump le ofreció la ayuda y la participación de grupos de inteligencia y acciones militares en México a partir del caso de los Levarón, este terrible homicidio, este terrible incidente que recordamos con dolor. Y creo que esta ha sido una constante que se ha expresado en distintos momentos, ¿no? En el terreno de la realidad, no es casual que Marco Cortés a lo largo de los últimos meses haya sostenido esta preocupante posición. Y tampoco es casual que en las elecciones celebradas hace un par de años, cuando la oposición perdió un gran terreno antes de estas elecciones presidenciales, pues los presidentes de los partidos en la primera semana posterior a esas elecciones estuvieran en la OEA reclamando la injerencia del narco en las elecciones en México. Tampoco es casual las voces republicanas y demócratas también que se han alzado a favor de ello. En el terreno de la especulación, de la ficción literaria, pues precisamente la novela más reciente que acabo de publicar habla de esa posible conspiración y de actos que favorecerían la actuación
de fuerzas ligadas a las agencias de inteligencia de Estados Unidos y de las propias Fuerzas Armadas en la frontera. La frontera por sí misma es un terreno en donde existen diferentes recursos de lo que es conveniente apropiarse. La frontera es un negocio, más allá de lo que puede considerarse otros recursos naturales en nuestro territorio. Me parece que esa conspiración es real, que existe y que además corresponde no solamente a una alianza establecida con sectores conservadores en México, sino a una posición de la derecha en Estados Unidos en alianza con otros sectores de la derecha en el mundo, ¿no? Es parte de un ejercicio de neocolonialismo. Sí. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema? ¿Hay condiciones para que haya intervencionismo físico armado de Estados Unidos en México? ¿Y qué opinar de las promociones de que se declare narcoterrorismo en México, Ricardo? Sí, mira, Julio, hay muchas voces encontradas en este tema. Hay quienes dicen que bueno, pues Trump llega a cumplir lo que prometió y que no, esto no es solo retórica. Puede desatar una guerra comercial, lo que planteó Guadalupe, y hablamos ahorita, la deportación masiva, el cierre de la frontera desde el primer día de gobierno, es uno de los puntos donde fue enfático, y este asunto de los grupos criminales para declararlos o para que sean declarados como organizaciones terroristas. Esto obviamente es como lo dije en la intervención anterior, es un tema donde él fue muy insistente desde la etapa anterior, porque quieren a todo costo frenar, según ellos, el tráfico de fentanilo que les está generando pues tantas muertes al año. Pero como bien dice Guadalupe, y yo coincido en buena medida con ello, con lo que planteó, también lo que quieren combatir es también una necesidad, es decir, de ellos. Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si realmente le cierran toda la frontera a la droga? ¿De dónde la van a sacar? Digo, ellos ya producen marihuana, entre otras cosas, pero necesitan droga para mantener a estos millones de adictos controlados de alguna forma. Necesitan migrantes porque necesitan mano de obra barata, necesitan esta mano de obra que México, bueno, Centroamérica les aporta. No pueden quedarse sin esta fuerza que realmente les cuesta poco en comparación con lo que tendrían que pagar en Estados Unidos, donde pues la gente o gran parte de la gente no quiere hacer el trabajo que realizan los migrantes en Estados Unidos. Yo siento que sí va a ser una relación tirante, pero pues tampoco va a ser una cuestión que no se pueda ir, digamos, que negociando. Los problemas del país son reales, hay crimen organizado impune, y no solamente es el tráfico de drogas, o sea, es el control territorial, es el control minero, el control del oro en Guerrero, por ejemplo, el control de muchas áreas importantes del territorio que están hoy han estado bajo control de grupos criminales en complicidad con políticos, con jueces, con fiscales, y es toda esta estructura, pues ahí está intocada y genera un problema gravísimo, mayúsculo, diría yo, que se llama impunidad. Por eso cuando hablábamos hace rato de la reforma, creo que el primer punto que tendrían que resolver es el de la impunidad, que es del 98%. De tal suerte que, bueno, si esto no se combate, no se resuelve, pues difícilmente no vamos a poder tener pacificación en el país, y entonces va a haber una presión internacional mayor para poder frenar la violencia en México. Creo que van a ser 4 años de mucho estira y afloja, de presiones, de amenazas. Yo no sé cuántas de todas estas amenazas realmente se van a cumplir y cuántas se pueden negociar, pero bueno, el hecho de los aranceles, pues ya los había planteado Trump en el anterior periodo. Si no resuelven el tema migratorio, pues se van a imponer aranceles, y estuvieron a punto de hacerlo.
yo creo que esto es algo que pues sí le va a meter muchísima presión al gobierno de Claudia Sheinbaum para que ahora sí pues las cosas se empiecen a hacer. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Hasta dónde llegará el cumplimiento de los amagos de Donald Trump? ¿Y cómo debe prepararse México ante al menos ese amago cantado que falta saber hasta dónde llegará? Guadalupe. Sí, mira, Julio, y he dado un seguimiento a ese tema en particular. Y bueno, es muy interesante cómo se ha construido la narrativa del narcoterrorismo, de la narcoinsurgencia de Hillary Clinton al narcoterrorismo y cómo esto ha sido apoyado por algunos actores en México, en el caso de Marco Cortés, o algunos actores que no son mexicanos, pero que son comentócratas, ¿no? Como el señor... bueno, ahorita me acuerdo de su nombre, ¿no? Argentino-uruguayo, que se me olvidó. Buscaglia, Edgardo Buscaglia, que es uno de los principales proponentes, ¿no?, de que se denomine a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Hay que entender lo que es el terrorismo doméstico, lo que es el terrorismo internacional y lo que es aquel concepto que los estadounidenses le llaman narcoterrorismo. Como sabemos, los estadounidenses han utilizado este fenómeno para justificar guerras, para justificar intervenciones, para justificar una mayor presencia fuera de sus fronteras. Eso lo sabemos, se hizo con el tema de Irak, se hizo con el tema de las Torres Gemelas, por eso fue lo de Irak, lo de Afganistán, la inflación en Irak, la invasión en Afganistán, sin realmente pruebas de las armas de destrucción masiva. Y esto era eso es muy importante, ¿no? Y este tema del terrorismo, organizaciones terroristas internacionales, sin realmente reconocer que mucho del terror que se da en México es doméstico. Y para hacer que sea un acto terrorista doméstico, tendría que ser un acto político, la intención debería ser política. Tendríamos que investigar un poco mejor. El terror que se perpetra en México está relacionado con el narcotráfico, entonces, ergo, está relacionado con un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Yo creo que no. Yo creo que no estamos hablando de organizaciones cuyo principal motivación es económica y mucho más complejas. Y no todo lo que vemos como terror está vinculado a narcotráfico. Entonces, esto es muy importante porque esto le da a Estados Unidos una capacidad de presencia internacional, como le dio una capacidad en el caso de Colombia, como le ha dado una capacidad en el caso de América Central y otras partes del mundo. Entonces, ¿qué tanto Estados Unidos realmente va a poder involucrarse, va a poder bombardear las ciudades de México? Si bombardea la Ciudad de México es una declaración de guerra contra México, porque estamos hablando de redes criminales, no estamos hablando solamente de grupos de narcos, como sucede en Netflix, como sucede, como se plantean en Netflix, como se plantean en la serie de Narcos. Estamos hablando de redes criminales donde tenemos algunos halcones, gente que participa en la producción en la producción de amapola, el transporte de la misma. Estamos hablando de comunidades, inclusive niños que participan en el sicariato. ¿De qué se trata eso de bombardear carteles, de mandar a las Fuerzas Armadas? De mayor presión, de hacernos que continuar esta guerra que nunca va a poder ser ganada, de enviar a la Guardia Nacional, de enviar al Ejército y a la Marina a luchar contra los narcos. Porque ni siquiera son narcos, son grupos de la delincuencia organizada, donde lo que se debe de reconfigurar, se debe de luchar contra la corrupción, contra la impunidad, contra estas redes criminales se deben de desmantelar, pero a nivel doméstico, no a nivel internacional. No creo que esto vaya realmente es una presión que está ejerciendo Estados Unidos para tener más control sobre el territorio y sobre sus recursos, pero en realidad no creo que se vaya a dar esta intervención que están planteando. Pero bien, bueno, gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tenemos otro tema que es el relacionado con la terna para elegir a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o para reelegir a la actual Rosario Piedra. En una maniobra que ya lo hemos señalado, se hizo una evaluación de las aspirantes y en los 5 mejor calificados no quedó Rosario Piedra, quedó al final, en los lugares finales de esa lista y sin embargo, por consideraciones políticas que ha expresado el propio senador Javier Corral, se incorporó a la actual presidenta Rosario Piedra para que quede en la terna de la cual tienen que elegir luego
a la nueva presidenta de esa comisión. Entonces, Víctor, ¿cómo ves este tema? ¿La Comisión Nacional de Derechos Humanos con Rosario Piedra ha cumplido, ha quedado a deber? ¿Debe haber un cambio? ¿Y qué opinas de esa maniobra o de lo que están haciendo en cuanto a esa terna, Víctor? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que ha quedado a deber es un término, pues un eufemismo, mi querido Julio, ¿no? Y habla de tu decencia. Al final de cuentas, creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos habría que sumarla a la lista de desaparecidos. Un mal chiste quizá de mi parte, pero es una realidad. No ha tenido una participación, un protagonismo, una acción eficaz ante los distintos hechos que lamentablemente se viven en nuestro país, en donde por momentos hay que reconocer, sufrimos los efectos de una crisis en derechos humanos. Casos particulares como Ayotzinapa, cientos de miles de desaparecidos, homicidios fuera, bueno, todo homicidio está fuera de la ley, pero es ejecuciones extrajudiciales. Todo esto es parte de una terrible realidad y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos atendería solamente a las acciones perpetradas por instancias del Estado, pues ha guardado un silencio atroz y sus recomendaciones se han perdido en la nada. La información que generó en algún momento resulta pues limitada, ¿no? Yo como reportero intenté, digamos, preguntarme qué pasaba y traté, les soy sincero al público y a ustedes, de tener un puente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pues establecer una interlocución y ver qué onda. Y lamentablemente lo que encontré fue el silencio, un silencio atroz. Entonces creo que por ese lado es de desearse que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un escenario de un gobierno progresista, tenga un papel protagónico y esté en la defensa justamente de los pobres y los vulnerables. ¿Hemos escuchado algún pronunciamiento en términos del problema migratorio? ¿Ha sido un pronunciamiento significativo? En términos de la violencia, la impunidad, nada, silencio. Es muy lamentable. Y es más lamentable que por arreglos políticos se pretenda que la actual presidenta permanezca en esta inacción, en esta inoperancia, que lleva a una triste realidad que tiene que ver con solapar y tolerar violaciones a los derechos humanos. Ahí está el reclamo de decenas de organizaciones no gubernamentales que buscan una auténtica defensa de los derechos humanos en este país y no este silencio por parte del actual CNDH. Bien, Víctor, gracias. Sobre este mismo tema, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas en este tema Comisión Nacional de Derechos Humanos? Rosario Piedra. Ricardo. Mira, Julio, la verdad es que esto genera demasiada impotencia, mucho cuestionamiento porque, digamos, hubo 47 aspirantes, ¿no? Y eligen a 3, una de ellas a la propia presidenta, que es la que ya se tiene que ir. Digo, por poco, si tiene un poco de dignidad, hubiera rechazado participar en esta elección, o formar parte de una terna. Es decir, hay que abrirle espacios a nuevas personas, nuevas mentalidades. La verdad es que, bueno, la señora solamente, pues, tiene como una de sus principales credenciales es ser hija de quien es, pero de la señora Rosario Ibarra, que pues fue una activista importante. La verdad es que la situación de la comisión es verdaderamente penosa. Es decir, sirvió de tapadera del gobierno durante López Obrador y necesitan que siga otra vez haciendo la misma función. Ya lo dijo Víctor en un planteamiento muy amplio de los graves problemas que enfrenta el país en materia de derechos humanos.
y es una persona que prácticamente pues, se mantuvo en el ostracismo, en la opacidad, sin posicionamientos claros sobre los temas más dolorosos de este país, de tal suerte que pues ahora va a participar para intentar continuar al frente de una Comisión Nacional de Derechos Humanos que verdaderamente ha tenido un papel muy, muy vergonzoso en este periodo de los últimos 4 años. Y creo que pues se habló en algún momento hasta de cambiarle el nombre a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero bueno, todo esto es maquillaje, se necesitan acciones. Ahí están, por ejemplo, los casos de Chiapas con los desplazados por la violencia criminal, no hay pronunciamientos de la CNDH, no hay exigencias al gobierno para atender el tema de la violencia criminal, etcétera. Entonces, pues creo que pues, se apuesta por desaparecer a los órganos autónomos, porque no sirven y porque hay demasiada corrupción, pero se apuesta también por mantener o intentar mantener a una persona que verdaderamente ha desarrollado un papel muy limitado, muy mediocre en esta etapa que le tocó. Bien, gracias, Ricardo. Sobre este mismo tema, Guadalupe Correa Cabrera, el detalle, lo concreto y la importancia de tener una verdadera Comisión Nacional de Derechos Humanos que sea el vehículo real para que los ciudadanos puedan impugnar eficazmente los abusos del poder público de cualquier bandera o de cualquier partido o de cualquier señalamiento. Guadalupe. Claro que sí, yo en este sentido pues estoy de acuerdo con lo dicho por Víctor y por Ricardo. Sin embargo, quiero hacer un señalamiento también. Yo creo que sería deseable, sería realmente importante que en el país se presidieran comisiones como la Comisión de Derechos Humanos por personajes que estuvieran totalmente fuera de cualquier interés. Los derechos humanos aquí en Estados Unidos, en muchas partes de América Latina y en otras partes del mundo se han utilizado también para ejercer presión contra los gobiernos, para también hacer extractivismo, ¿no? En realidad, en México, durante Enrique Peña Nieto, y era bien interesante cómo estos organismos autónomos, ¿no? Que eran, bueno, nada más doy un ejemplo, eso ha pasado a lo largo de toda la era que le llaman neoliberal, ¿no? Estos organismos autónomos, que supuestamente son autónomos, pero no son autónomos de los poderes extranjeros, de los think tanks, de las fundaciones que representan los grandes capitales y los gobiernos extranjeros, principalmente los estadounidenses. Tanto estas organizaciones, ONGs y la Comisión de Derechos Humanos vinculados a estas ONGs han estado relacionados con gobiernos extranjeros y con financiamiento extranjero. En este momento, la cuestión es distinta. La persona que encabezó la Comisión de Derechos Humanos que se encuentra en la terna, Rosario Piedra Ibarra, estaba totalmente vinculada con el Estado, con el gobierno más bien, con el gobierno de la Cuarta Transformación. En este momento puede volver. ¿Por qué? Porque fue un soldado en el cual ningún abuso por parte de las Fuerzas Armadas o por parte de las Fuerzas del Orden, pues era realmente expuesto, ¿no? Entonces necesitamos que organismos tan importantes como estos realmente cumplan su función, porque nos prometieron mucho, son importantes, pero que realmente estén presididos por personajes independientes del gobierno en turno e independientes del gran capital y los gobiernos extranjeros. Entonces hay que verdaderamente ver muy claramente quiénes están aspirando a estas posiciones. Yo lo hice de una forma muy, muy puntual, incluso escribí una columna en el año 2018 cuando se estaba decidiendo quién iba a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en ese momento me di cuenta de muchos de estos aspirantes cómo estaban vinculados a intereses de gobiernos extranjeros, que eso también hay que tener mucho cuidado. Bien, gracias, Guadalupe. Bueno, pues llegamos ya a la parte final de nuestro programa. Son las 2:55 p.m, así es que postrecito de a minutito por cada cual, por favor, Víctor Ronquillo, comenzando. De a minutito, mira, del 7 al 13 de noviembre en la Cineteca Nacional se lleva a cabo la 76 Muestra de Cine Internacional. He tenido oportunidad de ver ya algunas películas y francamente es una muestra
excepcional. Películas reconocidas, películas premiadas, propuestas cinematográficas. Voy a decir de corridito algunas de las películas que fueron para mí más estimulantes porque hablan de la complejidad humana, porque nos presentan nuevas realidades, nos cuentan nuevas historias. La primera de ellas, ni más ni menos que de Michael Franco, que es un fenómeno personaje, Michel Franco, que yo no me gusta su cine, pero Memory es una gran película. Luego después no se la pierdan la versión nueva de Profundo Carmesí, La habitación de al lado de Almodóvar, y lo mejor que me tocó ver es una película que reinventa, y escuchen bien, reinventa la ficción cinematográfica y los tiempos cinematográficos. Es una película francesa que se llama It's Not Me, es una autobiografía cinematográfica de un cineasta francés, Leo Carax, con 40 años de trayectoria. Y bueno, la verdad es que esta muestra resulta muy, muy estimulante y yo la recomiendo ampliamente. Estará en un circuito nacional también, no solamente aquí en la Cineteca Nacional. Bien, Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, postrecito, por favor. Don Ricardo Ravelo ha declinado. No, no es cierto. Ahí está, Ricardo. ¿Qué tal, Postrecito. Julio? Oye, pues mira, lo que me llamó la atención es que leí un texto hace unos días de la aparición de 3 grupos criminales que son, según la investigación, establecen, bueno, se surgieron a raíz de las escisiones entre Viagras, familia michoacana, caballeros templarios y los Zetas, ¿no? Entonces son 2 grupos, el cártel de Michoacán Nueva Generación, el cártel de Tabasco. Entonces son grupos que están realmente en una pelea atroz en Tabasco, en Michoacán, en Guerrero, precisamente disputándose pues territorios, minas, el cobro de piso, y bueno, pues y ya se está hablando, por ejemplo, que en entidades como el Estado de México y estas que mencioné, pues se está generando un fenómeno que se llama la narcoinflación, porque estos grupos, en aras de seguir cobrando las cuotas mensuales que les imponen a los comerciantes, pues también les exigen, los presionan, incluso con asesinarlos, si no aumentan el precio de los productos que venden. Y aquí hablamos del comercio en general, hasta taqueros, fondas, pequeños restaurancitos, vendedores de materiales de construcción, etcétera, etcétera. De tal manera que, por ejemplo, en pueblos como Lubianos, una Coca-Cola llega a costar hasta 45 pesos, de esas de 3 litros o 2 litros y medio, precisamente por esta presión criminal al comercio establecido. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, por favor, postrecito para cerrar esta mesa. Bueno, pues dos cuestiones, 2 invitaciones a 2 eventos. Uno la próxima semana, el 13 de noviembre a las 11 de la mañana en la Universidad de Quino, en el auditorio. Vamos a estar presentando nuestro libro Frontera, pero con un enfoque en la frontera Sonora-Arizona, con comentaristas muy importantes, Héctor Cerrato, Jesús Acuña, Jesús Ibarra, periodistas, comentócratas sonorenses. Vamos a discutir 4 temas fundamentales: el tren fantasma, el agua, Plan Sonora y seguridad en el Estado. Va a estar buenísimo, va a ser un evento súper importante porque para mí es un sueño, porque yo he estado investigando el Estado de Sonora y estos 4 temas, y vamos a hacerlo con una mirada muy crítica y hablar del libro, de la presentación de nuestro libro, de mío y de Sergio Chapa, pero en el contexto de la parte de la Arizona Sonora. ¿Es Plan Sonora o es Plan Arizona? ¿Quién está realmente moviendo los hilos de la cuestión del agua, de las desalinizadoras del tren? ¿A quién va a beneficiar el tren? Va a ser súper interesante. Eso es una. Eso es el 13 de noviembre a las 11 de la mañana. Luego, el día 21 de noviembre, de 5:30 a 8, vamos a estar en la tercera mesa redonda de la seguridad y defensa de la relación México-Estados Unidos. Va a estar el general Gregory Guillot, que es el comandante del Comando Norte,
Raúl Benítez Manaut, profesor de la UNAM, yo y el señor Luis Ramírez, que es el presidente de Advisors International LLC, va a abrir el cónsul mexicano en Tucson y va a moderar el exagregado del Departamento de la Defensa en México y profesor de la Universidad de Arizona, Michael Burgoyne. Yo les invito, va a estar muy, muy interesante. En este momento, esos son los temas que debemos analizar desde la perspectiva binacional. Bien, pues muchas gracias a los tres. Cerramos en puntazo a las 3 de la tarde. Así es que, Víctor, Ricardo, Guadalupe, muchas gracias por este día y nos vemos la próxima semana. Gracias. Tengan buen fin de semana. Buenas tardes. Hasta luego. Igual.